Rey está llevando a una chica llamada Kicha en su coche. Ella se ve un poco rara, parece que Kicha está poseída por un demonio, por lo que ataca a Malcolm y luego a Rey, que está sentado detrás del volante. El tipo se siente mal, pierde el conocimiento y choca contra otro auto. Malcolm se despierta y se da cuenta de que Kicha no muestra signos de vida. Aunque Rey está perfectamente bien, dejan a la chica en el coche y huyen. Un año después, Malcolm se casa con Megan. Tienen una hija traviesa llamada Becky y un hijo llamado Wyatt, que se hace amigo de un chico imaginario llamado Tony. Todos los miembros de la familia, junto con su perro, se mudan a una nueva casa. El hombre se ve muy feliz y se ríe todo el tiempo. Sin embargo, el perrito no quiere entrar en la casa, no importa cuán insistentemente el dueño lo persuade para que lo haga. De repente, la cuerda se rompe y una caja fuerte de hierro cae sobre él. ¡Ay! Malcolm grita horrorizado, exige a su esposa que llame a una ambulancia y trata de alejar la enorme caja fuerte. Con la ayuda de un vecino, logra hacerlo, pero el perro se ha convertido en un panqueque blanco. Malcolm pide una bomba para inflar. Aparentemente, el hombre se esforzó demasiado, por eso un globo blanco ahora está volando por toda la calle. La familia se despide del perro, el personaje principal llora amargamente e incluso trata de enterrarse en el suelo. En casa, encuentra una caja vieja y Malcolm le permite a la chica que se la quede si se vuelve más amigable con él. Entonces, el hombre se encuentra con su vecino que corta el césped. Más tarde, por la noche, comienza a coquetear con su esposa, pero luego nota una muñeca espeluznante en la silla. Megan dice que su nombre es Abigail y la encontró en el armario. La mujer arroja la muñeca aterradora sobre la cama y Malcolm se divierte un poco con ella. ¡Qué lío! La esposa regresa y el hombre, asustado, arroja la muñeca a la piscina. Aquí viene su primera noche en la nueva casa. Malcolm reproduce una de las viejas cintas de video que encontró y ve a personas con bolsas sobre sus cabezas y un misterioso demonio en la pantalla. De repente, suena su teléfono, alguien le canta una canción infantil y luego lo asusta. En este momento, la impresora imprime una foto que representa al mismo demonio del video. El fantasma de Kicha aparece fuera de la ventana, después de lo cual Megan entra en la habitación y asusta al protagonista. Malcolm se va a la cama, la misma muñeca Abigail se sienta a su lado en una silla. Megan aparece con su hermoso vestido de seda, ella abraza suavemente a su esposo y ellos tienen un calentón. Malcolm bebe agua con entusiasmo, pero Megan exige continuar y luego hay una tercera ronda. Malcolm se sorprende por el apetito insaciable de su esposa y comienza a sentirse incómodo. De repente, una fuerza invisible lo empuja hacia abajo y se siente atrapado en la cama. Megan se transforma en una criatura demoníaca y se lanza sobre él con ferocidad. Malcolm lucha desesperadamente para liberarse mientras la habitación se llena de sombras y risas demoníacas. Después de eso, juega al escondite con Wyatt. De repente las puertas del armario se abren detrás de él. Alguien aplaude dentro y Malcolm corre hacia el armario, pensando que ha ganado. Se quita la venda de los ojos y encuentra a su hijastro a su lado. Entonces, ¿quién está en el armario? El hombre mira adentro y ve a una anciana aterradora. Él la noquea con un puñetazo, después de lo cual la anciana se quita la máscara y resulta ser Megan. Malcolm abraza a su esposa y le pide perdón. Por la noche enciende la computadora y ve al demonio en la pantalla nuevamente. Cuando el hombre se da la vuelta, el demonio le hace muecas y muestra gestos obscenos. Por la noche la caja en la habitación de Becky se abre sola y las voces suenan desde el interior. La caja le pide a la niña que la toque. Malcolm y Megan escuchan un ruido sospechoso. El hombre va a comprobar lo que está mal, entra en la habitación de su hijastra y es testigo de miles de polillas y de la propia Becky sentada en la cama en trance. Megan entra corriendo, luchan juntos contra las criaturas voladoras. Las polillas son derrotadas con descargas eléctricas. Al día siguiente, Wyatt organiza una fiesta de té para él y su amigo imaginario Tony. Malcolm se sienta a su lado y de repente una de las sillas se cae y luego los objetos comienzan a volar por toda la habitación. Malcolm oye un golpe en la puerta. Ve una nota en el umbral que dice: ¿Me extrañas? El hombre corre a la habitación de Abigail y le pide a la muñeca que lo deje en paz. Grita, ríe, llora, golpea la pared con el puño, luego lleva a la muñeca a su cama una vez más. Por la noche, Malcolm le pide ayuda al profesor Wilde. Este último le dice que busque un vínculo con el pasado y el hombre inmediatamente recuerda a Kicha. Después de eso, reproduce las viejas cintas de video una vez más. El demonio que ataca a la joven familia aparece en la pantalla de nuevo. Malcolm oye algún tipo de sonido. Ve una enorme caja de cartón moviéndose en el pasillo. El hombre se acerca, golpea la caja con un bate, la apuñala con una espada, la corta con una motosierra e incluso le dispara. Megan y los niños vienen a ver el ruido. Ella admite que fue un regalo para Malcolm. El hombre estaba muy triste después de perder a su amado perro, por lo que decidieron conseguirle un perro nuevo. ¡Osh! Llega la mañana. Malcolm se cuela en la habitación de Becky y mira en su caja. La niña ve eso y se queja con su madre. Se produce un escándalo durante el cual Becky intenta lastimarse golpeando la pared y finalmente cae al suelo.
Por la tarde, Malcolm nota que su auto está cubierto con la frase ¿Me extrañas? Entra en la casa y ve a Megan sentada en la mesa en compañía de Keisha. Un momento, ¿esa no es la misma Keisha que no debería estar viva ahora? Ella se ve perfectamente normal y se queja a Megan de que Malcolm la dejó morir después del accidente. Megan organiza una escena de celos, pero su marido explica que su exnovia estaba poseída y atacó a la gente. Cae la noche, Malcolm mira el video de vigilancia y ve a Wyatt entrar en la habitación de Becky actuando realmente raro. Parece que lleva un disfraz de hada. Por la mañana, Becky tiene náuseas por alguna razón. Ella podría haber tragado algo. Malcolm llama al profesor Wilde de nuevo, pero este último es arrestado por la policía justo en ese momento y no hay nada que pueda hacer para ayudar. Por la mañana, el hombre encuentra sus pertenencias esparcidas por la casa. Una muñeca Abigail está parada junto a la piscina, con un fósforo encendido en sus manos y una enorme pila de ropa a su lado. ¿Qué demonios? Malcolm invita a un vecino y le explica su problema. El hombre promete ayudar y trae a un gallo a la casa, ya que el demonio necesita un sacrificio. Persiguen al pájaro alrededor de la casa, destruyendo todo a su paso, pero el gallo de pelea sabe cómo defenderse y ataca a Malcolm. Se produce una verdadera batalla e incluso un combate cuerpo a cuerpo. ¿Quién ganará? Vemos plumas volando por toda la cocina. Parece que Malcolm lo derrotó. Obviamente los hombres almuerzan pollo. Por la tarde, Malcolm entra en la habitación y ve que la muñeca Abigail ha escrito «¿Me extrañas?» en las paredes. Él trata de deshacerse de ella y la entierra, pero ella regresa de nuevo. El hombre la empaca en una caja y la envía al otro país, pero ella está de vuelta en su habitación. Él la corta y hace barbacoa con ella, pero ella aún regresa. Malcolm intenta explicar a su esposa e hijos que algo extraño está sucediendo en su casa. Una muñeca viviente, una caja siniestra, un amigo imaginario de su hijo, ninguna de estas cosas es bastante normal. Pero Megan dice que su marido ha perdido la cabeza. Suena un teléfono. El hombre intenta romper el teléfono estacionario, pero sigue sonando de todos modos. Resulta que el sonido proviene de su teléfono celular. Alguien llama a la puerta. Es la policía. Malcolm está bajo arresto. ¿Pero por qué? El hombre ve a Abigail en las escaleras y se da cuenta de que todo esto es su culpa. Por la mañana, el hombre es liberado a casa. Reproduce otra cinta de video que muestra a un demonio y personas atadas. Estando desesperado, decide emborracharse. Por la mañana, Wyatt lo visita y encuentra al hombre en el suelo en un estado horrible. Malcolm va a la iglesia, le pide ayuda al loco padre Doug y a su rebaño, pero no pueden hacer nada al respecto. El personaje principal va en busca de Ned y Noreen Swanson. Son cazadores de fantasmas. Malcolm lleva a la pareja a su casa. Explican que de hecho hay un demonio en la casa. Ned y Noreen dicen que necesitarán ayuda. Malcolm llama a un vecino. Cae la noche, Noreen dice que el demonio aparece como Abigail, una voz de la caja y el amigo imaginario de su hijo, después de lo cual toma una máscara de gas. La habitación se llena de humo blanco y todos se divierten. Wyatt busca a su amigo imaginario, pero este último encierra al niño en el sótano. Hay algo de ruido que viene de abajo. Malcolm y sus nuevos amigos bajan al sótano y encuentran a Wyatt y Becky allí. La niña parece estar poseída. Le echan una manta encima y atan a la niña a una silla. Ned y Noreen mencionan que necesitan un sacerdote. Malcolm llama al loco padre Doug. Discuten sobre la forma correcta de exorcizar a un demonio. En un momento dado, el padre Doug incluso saca un arma. Leen algún tipo de libro y usan el crucifijo. La silla con Becky se eleva en el aire, comienza a girar y cae. Una chica con una cara loca emerge de debajo de una sábana. Ella corre hacia Ned y luego huye. Malcolm la persigue por toda la casa y le pide al demonio que deje a Becky en paz. En cambio, la chica poseída ataca al protagonista. Megan y los cazadores de demonios salen del sótano y ven que el demonio ha poseído al propio Malcolm. Su cuerpo se ha convertido en increíblemente flexible, demasiado flexible. Ned exorciza al demonio con un crucifijo y un puño. Los demás se unen a él. Malcolm vomita en la caja de su hija, después de lo cual se vuelve normal. Noreen dice que su casa ha sido despejada. Los cazadores de fantasmas se van, llevándose a Abigail y la caja siniestra. Cae la noche, Malcolm y su esposa están viendo la televisión. Se alegran de que todos los horrores queden atrás. De repente se escucha un sonido extraño y una luz parpadea. Keisha aparece detrás de ellos y agarra a Megan por el cuello. Malcolm huye. Ray y sus chicos entran en la casa de Malcolm y encuentran a Megan. La mujer no muestra signos de vida. En una de las habitaciones ven a Becky. Parece que algo malo le ha sucedido a ella también. Ray baja al sótano y encuentra a Malcolm allí. Tampoco parece vivo. Pero no, es solo una broma. Malcolm se levanta abruptamente y asusta a los demás. En ese momento Keisha aparece detrás de ellos con un largo vestido. Malcolm grita de terror. Escribe
Y no te olvides de dar like y suscribirte y activar la campanita para que seas el primero o la primera en ver el siguiente video de este tu canal Cinemania Reviews.